Que estuvimos hablando acerca de la voluntad de Dios, si recordáis, hice una pregunta. La pregunta es, ¿por qué es importante saber la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y contesté tres cosas de las muchas que nos enseña la palabra. Una es importante porque solo Dios conoce el futuro. En segundo lugar, es importante porque Dios lo manda. Dios lo manda en su palabra, como vimos. Y en tercer lugar, es importante porque saber la voluntad de Dios trae felicidad y alegría. Felicidad y alegría a nuestras vidas. Hoy quiero que pensemos en otra pregunta. Si hace 2 semanas fue porque es importante saber la voluntad de Dios, hoy quiero preguntar ¿cómo puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? Esta es una pregunta muy difícil de contestar. Yo no voy a pretender aquí contestar a eso y decir todo eso porque Dios es la sabiduría, el ser de Dios nadie puede llegar realmente a lo que es Dios y cómo Dios maneja los tiempos y los hilos de la historia de nuestra propia vida, ¿no? Sería una tontería por mi parte decir que tengo todas las respuestas para saber la voluntad de Dios y saber cómo Dios nos va a guiar, Dios nos va a enseñar, y sería una presunción por mi parte, además sería una presunción tonta, el decir que yo tengo todas las respuestas en cuanto a esta pregunta y cómo puedo descubrir la voluntad de Dios en mi propia vida. Yo tengo que decir que yo no, hay momentos en mi vida que yo he entendido claramente la voluntad de Dios, pero hay otros momentos que no, o sea, que son la mayoría. Hay otros momentos que no he entendido, que no sé muy bien cómo descubrir la voluntad de Dios para mi vida. El otro día estaba hablando con un hermano allí en Utrera, estábamos hablando de esto. Es un joven que quiere servir al Señor, que quiere prepararse, y este hermano me decía, ¿y cómo se puede descubrir la voluntad de Dios? Y yo digo, ojalá yo lo supiera, ojalá yo supiera cómo se puede descubrir la voluntad de Dios. Lo único que yo sé, en base a lo que dice la Biblia, y en cuanto a mi propia experiencia, es que Dios te llama, Dios te coge, y Dios te dice, ven conmigo, pero ya está. Después tienes que ir descubriendo la voluntad de Dios día a día. Tienes que ir descubriendo la voluntad. Dios sabe por dónde tienes que ir, Dios sabe por dónde tiene que conducirte, Dios sabe el plan para ti. Él lo ha hecho, cada uno de nosotros tiene un propósito. Pero Dios nos dice, mira, te vas a venir, te voy a llamar y vas a llegar hasta aquí. No, Dios te llama, te coge y le dice, fíjate de mí. Y cada día tenemos que tener una vida de fe. Una vida de fe en cuanto a ese descubrimiento apasionante, maravilloso de la voluntad de Dios para mi vida. Así que entre hoy y el domingo que viene quiero compartir algunas ideas, algunos principios bíblicos para saber más o menos cómo podemos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida, para tu vida y para la mía. En primer lugar, quiero decirte, siento no ser una persona muy creativa, siento no decirte algo completamente nuevo, siento no ser muy, digamos en ese sentido, traer algo fresco. Lo que te voy a decir es muy sencillo. Lo primero para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida es ser cristiano. Ya está. Lo primero para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida es ser cristiano. Algunos pensaban que me iba a ir por otra parte. No, lo primero para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida es ser cristiano. Ahora, déjame decirte 3 o 4 cosas en cuanto a lo que no significa ser cristiano. Ser cristiano no significa venir a la iglesia. Yo vengo a la iglesia porque soy cristiano, es diferente. No venimos a la iglesia y por el hecho de venir a la iglesia y ser miembro, por ejemplo, de la iglesia, o votar en la asamblea, en las iglesias que hay votos, o participar en la iglesia, ya por eso soy salvo. No soy cristiano por venir a la iglesia. De hecho, hay auténticos canallas que han ido a la iglesia, que van a la iglesia y no son nacidos nuevos, al revés, son malas personas. A la iglesia han ido gente que después se ponían en el Ku Klux Klan y mataban a otras personas. A la iglesia han ido gente que traficaban con personas de otro color. A la iglesia han ido gente que robaban. A la iglesia han ido gente que estaban en los campos de concentración, que eran oficiales de los campos de concentración alemanes y estaban el domingo alabando al Señor en una iglesia y al día siguiente lo estaban matando en un campo de concentración. A la iglesia el hecho de que una persona vaya a la iglesia no significa que sea cristiano.
Yo es al contrario, yo voy a la iglesia porque necesito ir a la iglesia. Yo vengo a la iglesia porque soy cristiano y necesito adorar, alabar al Señor en comunidad, como el Señor nos dice en su palabra. Por lo tanto, por favor, no pienses que tú eres cristiano porque vienes a la iglesia, porque no es así. ¿Es una alegría? Sí. ¿En la iglesia vas a encontrar cosas buenas? Sí. En una iglesia normal y corriente no vas a encontrar cosas malas. En una iglesia normal y corriente nadie te va a enseñar a hacer cosas malas. Sí, todo lo que uno va a aprender en una iglesia son cosas buenas. Pero uno no es salvo por venir a la iglesia. Tampoco soy cristiano por haber nacido en una familia cristiana, que esa es otra. Que a veces pensamos que porque soy de chiquitito, yo no nací en una familia cristiana, evangélica. Yo nací en una familia católica, como tantos millones de españoles, y cuando yo iba a la misa, era en el colegio, que nos teníamos que ir los sábados a la misa, y después boda, bautizo y comunión. Era lo que había. Era cuando íbamos a la iglesia. Cuando yo descubrí a Cristo, cuando yo encontré a Cristo, mi mundo cambió por completo. Toda mi situación, todo personal, mi entendimiento de la vida, todo cambió el día en que yo creí en Cristo. Y a veces van pasando los años y la situación en España es completamente diferente. La situación en la Iglesia Evangélica Española es completamente diferente a cuando yo me convertí. Hoy en día tenemos ya generaciones de creyentes nacidos en familias. Tenemos ya tercera, cuarta generaciones y quinta generaciones de personas que han nacido en familias cristianas. Y eso es una alegría. Eso es una alegría, haber nacido en una familia cristiana, porque la familia cristiana te aporta cosas nuevas, buenas, te enseña moral, ética, te enseña la importancia de la Biblia, te enseña cosas que te ayudan a continuar en la vida. Pero no significa que yo soy cristiano porque he nacido en una familia cristiana, ni mucho menos. Hay gente que nace en una familia cristiana y después son asesinos en serie. Ojo, y después son asesinos en serie. Por lo tanto, yo no soy cristiano porque mi familia sea cristiana. Como todos sabéis, hay una frase que no sé quién la dijo, pero que estamos todos de acuerdo, que dijo, esa frase que siempre decimos, que Dios nunca será abuelo, Dios siempre será padre. Dios no tiene nietos, Dios siempre tiene hijos. Por lo tanto, no somos cristianos por venir a la iglesia, no somos cristianos por haber nacido en una familia cristiana y no somos cristianos por haber sido bautizados. No somos cristianos por haber sido... Quiero recordar, el segundo domingo del mes de enero, José Luis se bautizó. Y todos recordamos el momento en el que se bautizó y fue un día bonito, pero José Luis no es creyente por haberse bautizado. Ninguna persona es creyente por haberse bautizado. El bautismo es el resultado de un mandamiento. Creemos en Cristo y como consecuencia nos bautizamos porque es un mandato de Él. Pero no voy a ser salvo por haberme bautizado. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que para entender la voluntad de Dios tenemos que ser, en primer lugar, cristianos. Y te he dicho tres cosas que tenemos que tener también muy claro por la cual yo no soy cristiano. No soy cristiano por venir a la iglesia, no soy cristiano por haber nacido en una familia cristiana y no soy cristiano por haberme bautizado. Soy cristiano, dice la Biblia, por otra cosa completamente diferente. Soy cristiano, dice la Biblia, porque he nacido de nuevo, porque he creído en Cristo. Dice en Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Llámalo conversión, llámalo justificación, llámalo redención, llámalo reconciliación, llámalo haber nacido de nuevo, llámalo como tú quieras, como tú quieras. Todos son términos bíblicos y todos son términos buenos que nos enseñan un aspecto de lo que es la salvación. Cuando hemos creído en Cristo, cuando hemos aceptado a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, cuando hemos orado para recibir a Cristo en nuestro corazón, entonces es cuando somos cristianos. Entonces es cuando saboreamos las mieles de la salvación. Entonces es cuando empezamos a descubrir las cosas que Dios tiene preparado y preparada para cada uno de nosotros. Es decir, la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, por encima de todo, la voluntad de Dios, por eso vino al mundo, por eso trabajó para el Padre,
Por eso dijo a los discípulos que fueran por todo el mundo predicando. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos salvos, el género humano, el ser humano, porque estamos separados de Dios por el pecado, porque hay una brecha entre Dios y el hombre, y esa brecha es la única que nos puede unir. El único camino que puede unir esa brecha entre Dios y la desobediencia del hombre es Cristo, que es el único mediador entre Dios y el hombre. En el momento en que creemos en Jesucristo, en el momento en que depositamos nuestra confianza en Cristo, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, Él pasa a ser nuestro Padre. Y como Padre, Él tiene una voluntad para nosotros. Él tiene un propósito para nuestra vida. Partimos de una base teológica mal si pensamos que podemos saber la voluntad de Dios sin ser cristianos. No, la voluntad de Dios para nosotros, para todo el género humano, es primero que lo conozcamos. Esa es la voluntad de Dios. Es una voluntad para todo el mundo. No es una voluntad selectiva. No es una voluntad para un grupo de personas. Dios quiere que todos los hombres lo conozcan. Por eso vino Jesús a morir por nosotros. Esa es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo lo conozca. Que todo el mundo sepa realmente quién es, que todo el mundo le dé la gloria y que todo el mundo pueda ir a la eternidad porque ha creído en Jesucristo y ha sido limpiado con la sangre preciosa de Cristo. Una vez que conocemos eso, una vez que somos creyentes, una vez que conocemos a Cristo como Salvador y Señor, ahí entra ya la voluntad de Dios para nuestra vida. Hemos hecho su voluntad, hemos creído en Él, lo que Dios quiere para todo el mundo. En segundo lugar, cuando hemos creído en Él, el Señor dice, tengo un plan para ti. Tengo un plan. Quiero revelarte mi voluntad. En algunos aspectos esa voluntad es muy clara, en otros aspectos esa voluntad hay que ir descubriéndola con día a día y con el paso del tiempo. Pero la voluntad de Dios está ahí. Cuando creemos en Cristo, hermanos y hermanas, entonces comenzamos a averiguar acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, por lo tanto, primero, hay que ser cristiano, hay que conocer a Cristo. En segundo lugar, debemos desear honestamente conocer la voluntad de Dios. Déjame que te lo repita. En segundo lugar, debemos desear honestamente, sinceramente, saber y conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Juan 7:17 dice Jesús, son palabras de Jesús. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Te lo repito. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La pregunta, hermanos y hermanas, es: ¿de verdad que queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿De verdad que sinceramente deseamos conocer la voluntad integral de Dios para nuestras vidas? Porque mucho me temo que a veces hacemos trampas. Mucho me temo que decimos que queremos saber la voluntad de Dios, pero saber la voluntad de Dios para nuestra vida, van a pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas. Si le decimos al Señor: Señor, quiero saber tu voluntad para mi vida, significa que estamos realmente dispuestos a vivir para Él. Conocerlo en profundidad significa amarlo en profundidad. Y significa hacer realmente lo que el Señor nos dice para nosotros. ¿De verdad que tú estás dispuesto a saber sinceramente la voluntad de Dios para tu vida? Déjame decirte que saber la voluntad de Dios para nuestra vida, pagar el precio de saber la voluntad de Dios para nuestra vida, tiene tres componentes importantes. El primer componente es un compromiso, el segundo componente es una obediencia y el tercer componente es un estilo de vida. Te lo repito: un compromiso, una obediencia y un estilo de vida. El compromiso es muy fácil. El compromiso, fácil decirlo, El compromiso es muy fácil. El compromiso es: Jesús va y encuentra a un hombre que está en un banco de tributos públicos. Es un hombre que está cobrando los impuestos a los judíos, que está puesto por los romanos, y Jesús pasa por ese hombre y le dice: Leví, Mateo, déjalo y sígueme. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Y Mateo deja el banco de los tributos públicos y sigue a Jesús. Cuando Jesús está con los discípulos le dicen a Jesús: dejad todo lo que tengáis y seguidme. Y los discípulos, Pedro y los demás, dejaron todo lo que estaba haciendo y siguieron a Jesús. Si tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, tú tienes que estar dispuesto a seguirle, a comprometerte a seguirle por los valles, por los montes, a seguirle en días de lluvia, a seguirles en días soleados, a seguirles en la enfermedad, a seguirles en la alegría, a seguirle cuando no entiendas las cosas que te están ocurriendo, a seguirle cuando entiendas todo, a seguirle cuando tus sentimientos dicen no
y a seguirle cuando tu alma y tu ánimo dice sí, a seguirle todos los días de tu vida, sin importar las cosas que están pasando, las situaciones que estás viviendo, las cosas que tú no entiendes, a seguirlo. Ese es el compromiso. Yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Yo tengo que estar dispuesto a seguirlo siempre, independientemente de las cosas que yo no pueda entender. Por lo tanto, si yo quiero honestamente saber la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo que tener un compromiso de fidelidad a la hora de seguirlo cada instante, cada momento de mi vida. En segundo lugar, es una obediencia. Si yo digo que quiero seguir al Señor y quiero hacer su voluntad, yo tengo que estar dispuesto a hacer su voluntad. Si el Señor me dice por aquí y yo quiero irme por allá, yo no estoy dispuesto a hacer su voluntad, lo que quiero es hacer la mía. Por lo tanto, si tú quieres saber la voluntad de Dios, no me vengas con trampas, no me vengas con atajos, porque saber la voluntad de Dios exige una obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo os digo? ¿Recordáis a Demas? Demas era un hombre que había trabajado con Pablo. Demas era una persona que aparentemente había tenido un encuentro con Cristo. Demas era un hombre que había tomado las mieles del servicio con Pablo en la obra de Dios. Demas era un colaborador, Dios nos dice la Biblia, era un colaborador de Pablo. Pero lo que se conoce a Demas no tanto es por ser un colaborador, no tanto por haber trabajado con Pablo, no tanto por haber servido en la obra de Dios, sino sobre todo se conoce a Demas porque abandonó los caminos del Señor, porque amó más el mundo. Demas sabía la voluntad de Dios. Demas sabía que tenía que seguir a Jesús, que tenía que predicar el Evangelio y que el mundo se quedaba ahí, que el mundo se quedaba atrás. Y lo que había por delante era la aventura maravillosa de seguir a Jesús y andar con Él. Pero el mundo atrae, el mundo siempre atrae, las cosas del mundo siempre atraen. Por eso es tan difícil, por eso es tan complicado de seguir adelante, de seguir a Jesús, porque el mundo nos susurra y nos dice, y nos enseña, y nos grita, y se pone delante de nosotros, y nos dice, si vienes conmigo, si estás conmigo, te ofrezco esto, y esto, y esto, y esto. Es el viejo cántico de la humanidad, te ofrezco esto, y esto, y esto, y el diablo también está ahí detrás, ofreciéndonos cosas. Si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tienes que obedecerle en lo que te gusta y en lo que no te gusta. Obedecerle en todos los aspectos. Seguir al Señor, decir, Señor, quiero conocer tu voluntad sinceramente, significa un compromiso, seguirlo, significa una obediencia, seguirlo y obedecerlo por completo. Aquí no es cuestión de quién manda. Tú no mandas absolutamente nada, déjame que te lo diga. Tú no mandas en tu vida. Tú no mandas en ti, tú no mandas, tú eres un siervo, tú eres un esclavo. Quien manda en tu vida es Cristo. Quien manda en tu vida es aquel que derramó su sangre preciosa por ti. Quien manda en tu vida es el que ha muerto por ti, el que te ha comprado porque tú eras un esclavo. Y te ha comprado con su sangre y te ha dado la libertad. Esa libertad que nos permite ser esclavos de Él. Y como yo siempre digo, cuanto más esclavos somos de Cristo, más libres somos en Cristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no me digas que quiero hacer la voluntad de Dios si estás haciendo lo que te da la gana. No me digas que quieres hacer la voluntad de Dios si estás viviendo como te da la gana. Porque hacer la voluntad de Dios es obedecerle en todos los aspectos de nuestra vida. Y en tercer lugar, hacer la voluntad de Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es un compromiso seguirlo, es una obediencia, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo, y es un estilo de vida. Y déjame resumirte ese estilo de vida. Ese estilo de vida es morir a tuyo. Ya está, por eso te lo digo todo. Ese estilo de vida es morir a tuyo. No conozco un solo cristiano que diga que quiere hacer la voluntad de Dios y no esté dispuesto a morir a suyo. Porque déjame decirte que el yo lo único que trae a tu vida es maldad y pecado. El yo quiere siempre ocupar el lugar de Dios. El yo siempre quiere ocupar el lugar de otros. El yo siempre es el que sale vencedor. El yo siempre es el primero. El yo siempre es lo importante. El yo y el yo. Y la Biblia nos dice que no es el yo, que es Él. Que es Él. Y el Señor, una de las cosas primera que hace es suprimirnos el yo. Es quitarnos el yo. Es hacer desaparecer el yo de nuestra vida. Que se lo pregunten los grandes hombres y mujeres que aparecen en la Biblia.
Que se lo pregunten a los grandes hombres y mujeres que Dios ha usado a través de la historia. Lo primero que hace Dios con un hombre es quitarle el yo y decir, tú no eres el importante soy yo. Tú no eres el importante. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es un estilo de vida, morir a nuestro yo, morir a lo que somos, morir realmente a nuestros derechos, a lo que queremos, a lo que nos da alegría o bienestar, pero que a lo mejor no está confirmado por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús dice que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿realmente quiero hacerlo? ¿Realmente quiero conocer la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy dispuesto a conocer la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy comprometido? ¿Tengo un compromiso? ¿Tengo una vida de obediencia? ¿Y tengo un estilo de vida donde el Señor es glorificado y yo muero cada día a mi propio yo? Piénsatelo. Porque si no, después lo que hacemos son cánticos de fantasía, son decisiones que no van a ninguna parte, porque no nos conducen a nada. Cuando una persona dice, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, significa todo esto y mucho más que nos enseña la palabra. Dice en Efesios, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y fíjate lo que dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. De corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Tú estás dispuesto de corazón a hacer la voluntad de Dios? ¿Tú estás dispuesto de verdad a coger tu corazón y decir, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad? De corazón pleno. Con todo lo que eso significa, con todo lo que eso es para tu vida. Por ejemplo, porque hablamos mucho de la voluntad de Dios, pero no somos conscientes del riesgo de eso y de lo que eso conlleva. Por ejemplo, te voy a poner algún ejemplo para que tú entiendas lo que realmente significa de corazón haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, en cuanto al tema del perdón. ¿Tú estás dispuesto a perdonar al Señor, a la gente que te hace daño porque el Señor lo manda? Porque decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y nos hacen daño. ¡Señor! ¡Mandarlo al infierno! ¿Tú estás dispuesto realmente a perdonar? Porque eso forma parte de la voluntad de Dios. De perdonar a los que te hacen daño. ¿Tú estás dispuesto a perdonar a los que hacen daño a tus hijos? ¿Tú estás dispuesto a perdonar a los que te han hecho daño y te han apuñalado para el palo? ¿Tú estás dispuesto a perdonar a aquellos que, sin tú saberlo, te han traicionado? ¿Tú estás dispuesto realmente a los que te hacen daño, perdonando? De corazón. De corazón, porque esa es la voluntad de Dios. Hace un tiempo leí de un hombre que estaba conduciendo el coche, estaba ebrio, estaba borracho. Estaba conduciendo un coche y en la carretera pasó un chaval con una bicicleta y lo atropelló. Y el muchacho murió. El muchacho era cristiano, los padres eran cristianos, y podéis imaginar el mundo de ellos dos cambió por completo. El chaval murió y los padres se quedaron al del coche, al muchacho que estaba conduciendo el coche, que estaba ebrio, lo cogió la policía, le hicieron un juicio y estuvo en la cárcel un tiempo. Estuvo en la cárcel un tiempo por lo que había ocurrido. En la cárcel entró un día un pastor en la iglesia, en la cárcel, y empezó a predicar el evangelio a las personas que estaban allí y habló con este muchacho, con este hombre. Y este hombre conoció a Cristo, se arrepintió de su pecado y conoció a Cristo. Al cabo de un tiempo, cuando terminó su pena, pues no sé si fueron 2 o 3 años, no recuerdo el tiempo que decía, cuando salió, este hombre se dirigió directamente a la casa de los padres del muchacho que él había atropellado. Él, después de conocer a Cristo, él sintió la necesidad de ir a casa de sus padres y pedirle perdón. No sabía lo que se iba a encontrar. No sabía si los padres le iban a perdonar, no sabía si los padres le iban a pegar una paliza, no sabía si los padres le iban a matar, no sabía si los padres le iban a meter aquí con cajas entempladas. No sabía la reacción de los padres. El hombre quiso pedir perdón y llegó a casa de estos hombres, de esta familia, y abrió la madre. La madre cuando lo vio se quedó muy sorprendida de ver al asesino de su hijo.
se quedó muy sorprendido de que estaba allí. Y este hombre llorando le dijo, perdóneme. Lo último que le puedo decir, perdóneme. A eso salió el marido. Los dos estaban en la puerta. El hombre en la puerta de la calle y los dos estaban dentro. Los dos se contemplaron y los dos estaban mirando a este muchacho que había pagado con la sociedad el delito que había hecho. Y los dos lo metieron para la casa y llorando lo abrazaron. Y lo perdonaron. Yo no estoy hablando de una historia, estoy hablando de un hecho real. Y los dos le perdonaron. Y lo abrazaron al que había matado a su hijo porque iba borracho. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? ¿Tú estás dispuesto a perdonar a aquel que te ha quitado la vida? ¿Tú estás dispuesto a perdonar a aquel que ha entrado y te ha puesto en una sala para matarte, a aquel que te ha robado? ¿Tú estás dispuesto a perdonar a aquel que realmente te hace daño? Porque eso forma parte de la voluntad de Dios. Eso forma parte de la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, si de corazón estamos deseando hacer la voluntad de Dios, ¿tú estás dispuesto a perdonar a aquel que te hace daño? Y déjame decirte, ojalá, yo no soy profeta ni hijo de profeta, como todos sabéis, pero siempre habrá alguien que te hará daño. Siempre habrá alguien que te hará daño. En tu familia, en tu instituto, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre habrá alguien que te hará daño. Y siempre habrá alguien al que tú harás daño. Siempre habrá algo al que tú, sin querer, espero que nunca queriendo, hagas daño. Por lo tanto, hermanos, en esta tarde, ¿tú estás dispuesto realmente a cumplir la voluntad de Dios? Tú estás diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿de verdad que estás dispuesto a perdonar a aquellos que te hacen daño? El domingo pasado escuchamos el testimonio de María Jesús. Y María Jesús estaba diciendo, no voy a repetir el testimonio porque todos los mismos estábamos allí. Al final María Jesús estaba diciendo, y yo lo perdono. Y yo lo perdono. Y no había sido un buen hombre, y más con la autoridad que tenía como hombre de Dios supuestamente. Y yo lo perdono. Cuando te hacen daño, hasta ese punto, la voluntad de Dios es perdón. ¿Estamos dispuestos realmente a perdonar? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Otro ejemplo que te voy a poner, un ejemplo que veo todos los años. Siempre lo veo en mi vida, en la vida de los demás también. ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Tú sabes que la voluntad de Dios es que no me case con alguien que no sea creyente? Esa es la voluntad de Dios. Que no me case con alguien que no sea creyente. Esa es la voluntad de Dios. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? ¿Tú estás dispuesto a no casarte con alguien que no sea creyente? ¿Tú estás dispuesto a que pase el tiempo? ¿Tú estás dispuesto a esperar? ¿Tú estás dispuesto a que pasen los meses y los años y no coger lo que se te viene por encima, lo que viene a tu lado, porque tú dices, es el último tren? Y si no cojo ese tren, lo mismo ya no viene más, y a lo mejor ese tren no es creyente. No es una mujer, no es un hombre de Dios. No digo que sea malo, digo simplemente que no es una persona que conoce al Señor. Y sin embargo, ¿cuántas veces en mi vida he visto a personas que saben lo que la Biblia enseña? ¿Cuántos jóvenes he visto que saben lo que la Biblia enseña? ¿Cuántas personas mayores he visto, no solamente jóvenes, personas mayores que he visto que también saben lo que la Biblia enseña y sin embargo están dispuestos a unirse con una persona que no es creyente, cuando la Biblia nos dice exactamente lo contrario? Déjame decirte en esta tarde, sobre todo a los jóvenes, pero también a los adultos, porque nunca sabemos lo que va a ocurrir a la vuelta de la esquina. Déjame decirte que es mejor esperar que lamentar. Es mejor esperar que lamentar. He visto muchas veces, no una vez ni dos, muchas veces, matrimonios, personas que se casan jóvenes y adultos, incluso con 70 años también lo he visto, no hay nada nuevo debajo del sol. Personas creyentes
viudas que, yo entiendo que la soledad es mala, o viudos y se han casado, por no decir que se han juntado, porque con personas que no son creyentes, pensando que bueno, que la soledad es mala, y ha sido peor el remedio que la enfermedad, porque son más desgraciados. ¿Tú estás dispuesto a esperar? ¿Tú estás dispuesto a decir, Señor, yo quiero saber tu voluntad? Y el Señor te dice, no te cases con esta persona que no me conoce. Ah, Señor, es que esto es muy duro. Es que, Señor, mira, ya tengo tanta edad, que quiero tener una familia, pero el Señor te dice, no me has dicho que te quieres saber mi voluntad. No te metas en un lío, no te metas en un lío. Yo entiendo que necesitamos compañía. Yo entiendo que necesitamos amor. Yo entiendo que necesitamos a personas a nuestro alrededor. Yo entiendo lo malo que es la soledad y estar solo todos los días. Yo lo entiendo, quiero entenderlo. Pero también soy testigo del daño que eso ha hecho, de las cosas que eso pasa en los matrimonios, en las personas que no guardan el Estado. ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y esperar en la soberanía de Dios, que Dios te dé un hombre o una mujer, que lo mismo no te lo da y forma parte de su voluntad? Lo mismo te da otras cosas, pero esa no, porque forma parte de su voluntad para su vida. Es decir, lo que quiero decirte es que cuando decimos yo quiero hacer la voluntad de Dios, a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, porque significa que tenemos que estar dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Otro ejemplo que te voy a poner en esta tarde, la voluntad de Dios es que no tenga hijos. ¡Ah! Eso sí. Pedro me ha puesto un ejemplo. Yo no tengo hijos, ve a mi casa. No hay ni una virgen, no hay ni un Cristo, no hay, mira mi cartera. Aquí no hay una fotografía de Jesús del Gran Poder, no hay una de la Virgen de Rocío, porque no tengo ídolo. Aquí, vamos, eso te lo puede decir todo el mundo. Yo no estoy hablando de eso. Yo entiendo que los creyentes, supongo, espero, porque que los creyentes no tienen ese tipo de idolatría, pero yo no te dice a ti que la Biblia solamente nos habla de ese tipo de ídolo. Porque déjame decirte, y tú lo sabes también como yo, que un ídolo es aquel que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Un ídolo es aquel que ocupa el lugar de tu vida y que ocupa la primacía en tu vida. A lo mejor tu familia es tu ídolo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero tu familia es más importante que Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero tus hijos son más importantes que Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero mi esposo es más importante que Él. ¿Tú estás diciendo que quieres hacer la voluntad de Dios y sin embargo tu familia es más importante que Dios mismo? ¿Tú me estás diciendo que quieres hacer la voluntad de Dios cuando no estás dispuesto a sacrificar a tus hijos, a tu hijo, a tu familia en el altar de Dios como estaba dispuesto a sacrificarlo Abraham? A veces te encuentras gente que vienen, que están en la iglesia, pero tú entiendes y dices, no, yo no tengo ningún hijo, yo no tengo una cosa. Mírate un poco adentro, porque he visto muchas veces que la familia se convierte en algo más importante que Dios. O el deporte. ¿Cuánta gente vive para el deporte? ¿Cuántas personas dejan de venir y vienen 2 domingos al mes porque no juega el Sevilla? Los otros domingos sí vienen porque no juega el Sevilla, o el Betis, o el Utrera, o quien sea. Entonces vengo los domingos que juega, me voy al partido. Los domingos que no juega, vengo aquí. ¿Eso qué es lo que es? ¿Eso no es idolatría? ¿Eso es no hacer lo que... ¿Eso no es poner el fútbol antes que la gloria de Dios? Antes que darle culto al Señor, o el dinero. Gente que acumula. Gente que sigue trabajando los domingos por la tarde en su casa, acumulando, no vienen al culto acumulando dinero. Cuando dice la Biblia insensato, no sabes que al final todo se va a acabar. No sabes que al final esto va a terminar y no nos vamos a llevar absolutamente nada. ¿Estamos seguros de que queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos seguros, hermanos, de que queremos descubrir la voluntad de Dios? Te he puesto 3 ejemplos, te podría poner infinidad de ejemplos. 3 ejemplos de que decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero en realidad no estamos dispuestos a perdonar. ¿Estás dispuesto a casarte con una persona creyente y si no, aunque no entiendas el propósito de Dios para tu vida,
hay un propósito mayor, que es el que enseña la palabra. Y lo que enseña la palabra es superior a mi propia idea. Y cuando Dios no es un cacique, Dios no es alguien malo, Dios no es un miserable, Dios no te dice la cosa para amargarte, Dios te dice, y además te lo dice mirando a los ojos, no te cases con una persona incrédula, porque lo vas a pasar mal. ¿Estás dispuesto a eso, joven o adulto? Y te he dicho también que la voluntad de Dios es que no tengamos ídolos. Y a veces, yo no conozco a un creyente evangélico que de todo habrá, que tenga ídolos en su casa y diga, mira, tengo aquí el ídolo de Maradona, me encanta Maradona. No, espero que no. O ídolo de San Francisco de Asís. Pero podemos tener otro tipo de ídolos que van a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Piénsatelo cuando dices, Señor, yo quiero descubrir tu voluntad y quiero hacer tu voluntad. Te he dicho esta tarde que primero, para averiguar la voluntad de Dios, tenemos que ser cristianos. En segundo lugar, te he dicho que para averiguar la voluntad de Dios, tenemos que desear honestamente, sinceramente, conocer la voluntad de Dios. En tercer lugar, tampoco voy a descubrir el mundo, pero en tercer lugar quiero decirte que para descubrir la voluntad de Dios, tienes que tener sentido común, fíjate. Tienes que, no te he descubierto nada, ¿verdad? No estoy dando una cosa nueva. Tienes que tener sentido común, como muchos dicen, el menos común de los sentidos. Sentido común. Hace años leí de un hombre que estaba orando para ser misionero. Y un día pasaba por la embajada de Filipinas y su coche se quedó parado en la embajada de Filipinas. Y este hombre entendió que Dios lo estaba llamando a ser misionero en Filipinas, porque se había quedado su coche parado en la embajada de Filipinas. Hace poco conté de una mujer que estaba segura, quería hacer un viaje, no estaba muy segura, de hacer un viaje turístico a Israel. Una noche estaba leyendo un folleto turístico y la información sobre el viaje y vio que el viaje iba a ser en un Boeing 747. Puso el despertador para y se despertó antes. Y cuando se despertó, vio que eran las 7:47 de la mañana. Y ella entendió que era que Dios le estaba diciendo que cogiera el vuelo 747 para ir a Israel. Un hombre abrió la Biblia y dijo, Señor, ábrame, eso que tan aficionados somos los creyentes, Señor, ábrame, y abre la Biblia. Un hombre abrió la Biblia y dijo, Señor, ábrame. Y cuando lo abrió, leyó un versículo que dice, Judas fue y se ahorcó. Judas fue y se ahorcó. El hombre cerró la Biblia. Le dio un poquito de repelús. El hombre cerró la Biblia y dice, mira, porque esto no es para mí. El hombre abrió la Biblia y leyó otro versículo que dice, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. El hombre todavía tuvo más miedo, cerró la Biblia y dijo, Señor, todo es posible que tú me hagas esto, Señor. Como que ya, el hombre ya volvió a abrir la Biblia creo que el Señor decía y leyó un versículo que dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. El hombre ya cerró la Biblia y salió corriendo. Hermanos, un poquito de sentido común. Un poquito de sentido común. Si tú quieres ir de mi Señor, tú no puedes decir, Señor, me he parado en la puerta de la embajada de Filipinas y tú me quieres a Filipinas. O que me diga el despertador, o leer un versículo así como hemos visto, abriendo la Biblia. Un poquito de sentido común. Si tú te has divorciado 3 o 4 veces, tú no puedes ser consejero matrimonial. Un poquito de sentido común. Si a ti no te gustan los niños, tú no puedes ser maestro de escuela dominical. Si tú te mareas con la sangre, tú no puedes ser médico o enfermero. Es un poquito de sentido común. Si tú no puedes soportar el frío, no te vayas a vivir a Groenlandia. O sea, es solamente un poquito de sentido común, que a veces, hermanos, no somos conscientes del sentido común. Y a veces, Señor. Y el Señor dice, pero si te estoy dando inteligencia, te estoy dando entendimiento, te estoy dando el sentido común, úsalo. Un poquito de sentido común para tomar decisiones. No lo dejes todo al albur, a las cosas como vayan saliendo, a las circunstancias. Un poquito de sentido común en conformidad a lo que tú eres, a quien tú eres y a tus dones y tus capacidades. Y en cuarto lugar, y con esto termino,
Te he dicho en esta tarde que para conocer la voluntad de Dios, para averiguar la voluntad de Dios, tenemos que ser cristianos. Te he dicho que tenemos que desearla conocer honestamente, sinceramente, la voluntad de Dios. Te he dicho que tenemos que tener un poquito de sentido común, un poquito de sentido común para saber la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, debes de estar dispuesto a orar. Lo que estamos viendo los viernes en el libro de Santiago. Debes de estar dispuesto a orar y aceptar la respuesta de Dios. Y aceptar la respuesta de Dios. Y ahora lo que dice en Mateo, del capítulo 7, Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Que todo el mundo lo conoce. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Me encanta, me encanta. Y después pone el ejemplo de un hombre, de un padre que si el hijo le pide cosas, le va a dar una serpiente, le va a dar... Me encanta, porque ese es nuestro Dios. Nosotros le pedimos y Dios responde a nuestras oraciones, responde a lo que le pedimos en conformidad a lo que es mejor para nosotros. En 1 de Juan, en el capítulo 5, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En cuarto lugar, hermano, tenemos que orar. Tenemos que estar dispuestos a orar para preguntarle al Señor cuál es la voluntad de nuestra vida en el momento en el que estamos viviendo. Y esperar la respuesta de Dios. Y esperar la respuesta de Dios. Eso no es fácil, Esperar, porque a veces la respuesta de Dios viene al momento. Otras veces la respuesta de Dios tarda un poquito y otras veces tarda muchos años en venir la respuesta de Dios. Y tenemos que aprender a esperar. Te voy a contar un pequeño testimonio que ya lo he contado aquí en la iglesia en otra ocasión, pero permíteme que te lo cuente también ahora. No sé exactamente por qué voy a contarlo, pero lo voy a contar. Hace años, lo he contado en alguna ocasión, hace años me llamó una persona que yo no conocía nada. Y Pedro Adorno, me dijo, sí, señor, yo me llamo Julio. Aunque me dicen cosas. Y me gustaría quedar con usted. No recuerdo si me dijo usted o tú. Y quería quedar conmigo para hablar. Entonces este hombre, José, pues quedamos un día para desayunar. Y nos conocimos, yo era la primera vez que lo conocía y él a mí. Y nos conocimos. Y este hombre me contó su historia. Me contó la historia de la iglesia donde estaba. Entonces Joti, nuestro querido Joti, el mejor policía que hay aquí ahora mismo sentado, pues él me comentó que la iglesia donde estaban yendo, que era, como no me acuerdo, Adonai. En la iglesia donde estaban yendo, que bueno, había un grupo que se había marchado. Lo que me contó es que había sido una secta, que era un grupo, que era una secta y que estaban buscando dirección. Había una parte de la iglesia que se había ido, no tenían pastor, la situación no había un liderazgo, la iglesia estaba en malas condiciones y me pidió ayuda. Entonces, en la conversación, nos lo dimos varias veces, una cosa que a él le sorprendió, que cuando él me contó la cosa, me contó el grupito que había, la gente que había. Yo le dije, porque no entiendo si tenéis capacidad para hacerlo, tenéis capacidad para estar juntos, tenéis un grupito, hay gente ahí capaz. Y porque resulta que todos los pastores con los que él habló, todo el mundo le decía, veniros a mi iglesia, estáis en una situación, veniros a mi iglesia. Y yo le dije, yo no creo que hace falta que vayáis a mi iglesia, tenéis un montón de cosas en la iglesia, tenéis un potencial tremendo.
empecé a ir a la iglesia, conocí a Mari Carmen, conocí a Nuria, conocí a Pablo, conocí a Raquel, que era así, a Pablillo, que estaba todavía más chiquitillo. Empecé a conocer la iglesia allí. Y yo llegué a un momento en que yo, ellos me pidieron ser pastor de la iglesia, yo les dije que no. Yo les dije que no, que yo ya tenía bastante con Utrera. Y además, en aquel momento, con mi responsabilidad a nivel nacional también de toda la FIDE, en aquel momento viajaba a muchas iglesias, predicaba mucho, y no me parecía que yo pudiese hacer las cosas bien. Entonces yo les dije, mira, yo estoy dispuesto a venir una vez al mes. Yo estoy dispuesto a venir una vez al mes y el consejo de la iglesia, otros hermanos del consejo, que vengan también y que prediquen. Eso fue lo que más o menos al final yo iba una vez al mes. Tengo que confesar que a mí me encantó la iglesia, me encantaba la iglesia, el grupo que había ahí, me parecía gente muy maja. Pero eso fue lo que yo decidí, yo no puedo involucrarme más. Al cabo de un tiempo, al cabo de 2 años y pico, creo recordar más o menos, tampoco me acuerdo muy bien, y yo tendrá más. Al cabo de un tiempo, ya ellos me decían, de verdad, Pedro, que queremos que seas pastor de la iglesia, ¿no? Y yo le decía que no, de verdad, que no. Y llegó un momento en que me enteré que Nueva Vida había habido una división. Me enteré que había un grupo de Nueva Vida que se habían ido y que estaba el pastor, estaba la iglesia, que era un pueblo local, y un grupito de hermanos. Y ellos tenían músicos, tenían cantantes, tenían gente que podían hacer, y yo les dije, ¿por qué no unís? ¿Por qué no hacéis, o dejáis este local que era de alquiler, os vais a Nueva Vida? Allí hay un grupo de personas que son responsables, es una iglesia que tiene muchos años, tiene una buena doctrina, y bueno, pues vinieron, efectivamente. Yo estuve en la primera reunión que hubo entre el grupo y entre el pastor y los responsables en aquel momento de la iglesia de Nueva Vida, y empezaron a venir, se vinieron para acá. Eso pueden encontrar ellos más que yo. Se vinieron para acá y estuvieron durante 2 o 3 años muy bien. Yo pensaba que yo he hecho mi trabajo. Yo pensaba, yo he hecho mi trabajo, Señor, yo he hecho lo que tú me has dicho. Yo he intentado hacer lo mejor posible, los he encauzado y estas ovejas están ahí y ya he hecho mi trabajo, más contento de una Pascua. Pero cuando pasó 2 o 3 años, resulta que había habido un follón también. Y mucha gente de la iglesia de Nueva Vida se ha venido, y este grupo, junto con otros hermanos de Nueva Vida, cada uno de los cuales estáis aquí, pues estabais en aquel momento en una situación muy delicada. Me volvió a llamar y me dijo, mira, es que estamos ahora, ha habido una división, ha habido un grupo que se ha ido, entre ellos el pastor, los ancianos, los responsables, y estamos solamente con un diácono, que en aquel momento era José. Nada más. Yo vine y lo primero que yo dije fue, yo vengo un domingo al mes. yo vengo un domingo al mes. Yo no puedo venir, o sea, eso fue lo primero que yo dije, yo vengo un domingo al mes. Lo mismo, o sea, yo estoy preocupado, tengo la iglesia entera, además mi historia, mis hijas, me reuní con ellos, le dije el mismo, el consejo de la iglesia, vendrán diáconos, vendrán a predicar y tal y tal. Pero un día, esto también lo he contado en una ocasión, un día el Señor me habló. Un día el Señor me habló con voz audible. Yo no escuché la voz de Dios en la montaña del Sinaí, pero escuché la voz de Dios en mi interior. Y esa voz me decía, Pedro, ¿otra vez lo vas a hacer? ¿Otra vez lo vas a dejar solos? ¿Otra vez vas a mirar para otro lado? Esas personas son mis ovejas y necesitan ayuda. ¿Otra vez vas a conformarte con ir un domingo al mes y predicar y salir contento? Cuando estas personas necesitan de ti. No de mí que yo fuese el Salvador, pero que podía ayudar. Aquello me golpeó de una forma como pocas veces en mi vida, me golpeó. Y empecé a venir todos los domingos. Yo me reuní en aquel momento con el grupo de la iglesia, empecé a venir todos los domingos, y cuando empecé a venir todos los domingos, mi mujer también venía. En aquel momento
ella venía conmigo porque yo quería que ella viera también. Veníamos un día por la mañana, mi mujer trabajaba, siempre le estaré agradecido a Chari por el esfuerzo que ha hecho, inmenso, siempre lo ha hecho también. Ella trabaja al día siguiente, pero venía por la mañana y por la tarde para ver conmigo la situación de la iglesia. Yo me comprometí a estar, algunos se acordarán, yo me comprometí a estar en la iglesia durante 6 meses. 6 meses. Yo hablé con mi mujer, hablé con mis hijas, primero fue lo que hice, hablar con mis hijas y le dije, mira, pasa esto en Nueva Vida. Nosotros estamos muy bien en Utrera, no tenemos ningún problema, gracias a Dios, así que la iglesia está para adelante, hay un buen consejo, pero la iglesia de Nueva Vida necesita ayuda. Y yo estoy dispuesto a ayudar durante 6 meses. Y mi familia me dijo, vale. Mi familia me dijo 6 meses, pero más no, Más no, que tienen muchas cosas, más no. Yo dije, sí, 6 meses. Hablé con el consejo de mi iglesia, allí en Utrera. Hablé con el consejo de la iglesia y me dice lo mismo. Y el consejo dijo, vale, 6 meses. 6 meses, más no. Más no, porque tienes una familia, tienes la iglesia, tienes tu responsabilidad a nivel también, en aquel momento, mucha responsabilidad a nivel de Andalucía, a nivel nacional. Más no, va. Hablé con algunos hermanos, con algunos amigos maduros en el Señor y todo el mundo estaba de acuerdo. 6 meses. 6 meses. Pero algo en mi interior me decía, esto no se va a arreglar en 6 meses. Algo en mi interior decía, esto no se va a arreglar en 6 meses. El daño era tal, la situación era tan triste, era una cosa tan penosa. Era como tenías que hacer una limpieza profunda, además sin hablar mal de nadie. Tenías que hacer una limpieza profunda de toda la situación que había en aquel momento en la iglesia. Y yo sabía que a los 6 meses, y efectivamente pasó los 6 meses, hablé con Chari, con mi mujer, y mi propia mujer me dijo, Pedro, sigue adelante. Sigue adelante. Ella misma se dio cuenta que en 6 meses era imposible lo que restañar las heridas que había, y eran muchas. Y lo que se convirtió en 6 meses, pues no sé cuántos años llevo ya, pero por lo menos, no sé, no me acuerdo ya, pero 15 o 16, 17 años, no sé cuántos años llevo. Y lo que iba a 6 meses llevo ya, bueno, Pepe de Roma Santa era un niño, fíjate, entonces, yo no sé muy bien, pero yo no me acuerdo muy bien, pero por lo menos 15 años llevo aquí, lo que iba a hacer 6 meses. Y algunos dirán, vaya rollo que no has metido, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Por qué no ha contado esto? Por lo que te estaba diciendo. Tú oras al Señor. Y tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios te diga, no lo que tú quieres. Porque si haces lo que tú quieres, al final no estás haciendo la voluntad de Dios y te conviertes en un desgraciado. Hacer la voluntad de Dios es lo que te va a dar alegría, lo que te va a dar dicha, lo que te va a dar muchísimas bendiciones. Lo que yo he recibido en estos años, en los 15 años más o menos de Nueva Vida, se duplica más de lo que yo he podido dar. Se duplica y se triplica más de lo que yo he podido dar. Yo he podido dar muy poquito. Pero lo que yo recibo de la iglesia en todos estos años, eso no se paga con nada. Eso no se paga. Yo sé que hay gente que quiere que yo cobre 3 o 4 mil euros al mes, no sé. Pero bueno, vamos a andar. Se duplica con... esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo. Eso es la dialéctica de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, una de las cosas que hemos visto, lo vimos hace 2 semanas, es que Dios te da alegría y felicidad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Ring. ¿Sí? Hola, Lara. Sí, mira, de la iglesia de Algeciras. ¿Puedes venir a predicar el domingo a esa Algeciras? Sí, pero pues son justo 1 kilómetro, Pues somos 9. Vale, ¿Y qué para mañana? A 9 personas. Si fuesen 900 o 1000. Que voy a ir para allá, seguro me van a dar una buena ofrenda, pero a lo mismo voy para allá para decir, ni me van a pagar la gasolina, ni me van a dar nada, y encima, si tú le has dicho al Señor, Señor, quiero servirte y quiero hacer tu voluntad,
Ring, mira Lara, ¿puedes ver? Sí. Sí. Porque él ha dicho que quiere servirle. A veces somos muy selectivos. Recuerdo que no voy a decir el nombre, pero hace años invité a una pareja para que estuviese con nosotros en un hotel. Cuando hicimos el retiro en Chipiona, invité a una pareja y vinieron encantados. Fue un tiempo bueno. Bueno, pues invité a otra, a cabo de un tiempo, hicimos un retiro en el que al final, como tantas veces no ha ocurrido, al final se suspendió el retiro, pues no recuerdo muy bien por qué motivo, al final no lo hicimos, porque lo íbamos a hacer en un campamento, íbamos a hacer un campamento, y al final no recuerdo muy bien por qué no lo hicimos. Y llamé a otra pareja, y le dije, mira, vamos a hacer un retiro de Navidad en un campamento en Los Naranjos, en tal sitio, aquí hablando hace años. Y me dijeron, ¿en un campamento en Los Naranjos? Sí. No podemos ir. No. Es que allí se duerme muy mal. Es que allí las camas son duras y además, aquel tiempo todavía no es como ahora, ¿no? Y tú dices, ¿una pareja para un hotel? Sí. Para estar con los niños en un hotel, pues claro, en un hotel. Ahora, para un retiro, en un sitio, para estar con los niños, no. Eso es trampa. Eso es trampa. Porque cuando uno le dice al Señor, Señor, estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a servir, a hacer lo que tú quieras, no hay condiciones. No hay condiciones. Y no sirves al Señor en lo que tú quieres y en lo que tú no quieres, no. El servicio es integral. Señor, quiero hacer tu voluntad. Para siempre. Aunque haya sacrificios, aunque te gastes dinero, aunque no te ayuden, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta de esta tarde, hermano, ya para terminar, es, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a descubrir la voluntad de Dios? ¿Tú estás dispuesto realmente a hacer la voluntad de Dios? No por la boca pequeña, sino con el corazón grande. ¿Tú estás dispuesto realmente a hacer la voluntad de Dios? Y saber exactamente lo que eso significa. Si sabemos, porque muchas veces realmente no sabemos exactamente, pero sabemos algunas cosas que eso significa. ¿Estás dispuesto realmente a decir, Señor, quiero hacer tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad en mi vida y quiero vivir para ti. ¿Deseas conocer la voluntad honestamente, sinceramente? ¿Estás usando el sentido común en tu vida? ¿Y estás dispuesto a orar y a escuchar? Y no poner condiciones. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que coger un papel en blanco. Y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor te dice, yo quiero que hagas esto. Y tú firmas. No. Si tú quieres saber la voluntad de Dios para ti, tú coges un papel en blanco y firmas sin saber lo que Dios te pone. Y tú dices, Pedro Adorna Pañaré, total, firma, para ti. Hago lo que tú quieres. Y el Señor se irá encargando de rellenarlo. No tú. El Señor se irá encargando de rellenarlo. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a saber, a entender, a querer vivir la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios. Y estar dispuesto a pagar el precio de vivir bajo la voluntad de Dios. Si alguna